Hoy vamos a comenzar con videojuegos y vamos a comenzar escuchando esta sintonía. Nos dice por aquí en redes sociales, ya lo sabéis, comentadnos, @generación Game-Boy-Brush, nos dice, muy buena familia, recuerden que el 5 de noviembre de 1955 es el día en el que Doc inventó el condensador de flujo. No se le va una, a nuestro compi Moy si hablamos de... Bueno, si habla él, si él mismo saca el tema, ella nos lo ayuda de Regreso al Futuro. Pero vamos a empezar con videojuegos, Dani, hablamos de mujeres y, bueno, qué menos que empezar con Metroid, ¿no? Que yo creo que es un símbolo dentro de los videojuegos para poner la base, es decir, mujeres en el videojuego, una de las sorpresas que parten de esta base. Desde luego no creo que hubiera una banda sonora mejor para abrir, dado que fue Samus Aran, la mujer que abrió ese papel de las féminas como heroínas. Ya he contado aquí muchas veces la anécdota de que en ese primer Metroid, un videojuego de los años 80 de Nintendo, la sorpresa era descubrir que el marín espacial tenía debajo a una persona, una humana rubia, en fin, icónico, el icono sexual que todos teníamos en la América de los años 80, pero estaba metida dentro de un traje espacial, además recordando en la época de Alien, con Ripley de por medio, también estaban ya casi por ahí, y de repente aparecía una muchacha rubia como la heroína de Metroid. Entonces, además como un secreto, a partir de ahí empezamos ya a ver cada vez más mujeres en los videojuegos. Decir, bueno, que esto, aunque sea un tema que parezca muy normal, porque bueno, hoy en día pues es que tenemos personajes femeninos por todos los videojuegos, pero bueno, sí que hay que ver que ha habido una escala de importancia que vamos a ir viendo ahora mismo, desde Samus hasta por ejemplo la princesa Peach, que vamos a comentar también, y vamos a ver que hay varios roles que se han ido cumpliendo desde aquí hasta por supuestísimo Lara Croft. Bueno, pues hay muchísimos nombres, así que ábrenos un poquito esa veda, sorpréndenos, porque nombres hay miles, y le pedimos también a los oyentes que nos sumen, ¿no? Porque si tenemos que hablar de mujeres en los videojuegos, la verdad es que hay, bueno, millones, casi que podríamos, iba a decir uno de hombres, también se podría hacer. Lo llamativo son los roles tan diferentes que con el paso del tiempo se han ido moderando y se han ido complementando dentro de la mujer en el videojuego. Además, dices correcto, porque la palabra es moderar, dado que los roles siguen existiendo, solo que quizás los hemos visto un poquito diluidos o quizás mezclados los unos con los otros, y hemos visto, pues en fin, como por ejemplo la que hemos mencionado, la princesa Peach, pues se han enfundado muchas veces el traje de guerrera en muchos videojuegos. De hecho, cada vez más, siempre ha tenido un rol un poco más secundario, tiene que ser rescatada, pero las princesas sí es cierto que ese rol ha evolucionado a tomar el toque de guerrera, tanto como la diversidad de personajes como el mismo personaje, como tú dices, varía muchas veces. De hecho, ya que iba a continuar con otra, pero bueno, ya que estamos hablando tanto de ella, vamos a terminar con Peach, porque bueno, obviamente es uno de los personajes más importantes de la historia del videojuego, dado que es el objetivo de Super Mario, de rescatar a la princesa, que además, si vemos bien, es el prototipo que tenemos metido en el cerebro de la historia del caballero de blanca armadura que va a rescatar a su princesa. Qué bonito, ¿eh? Sí, bueno, es precioso y además es totalmente cierto. Precioso. ¿Tú te ves más guerrera o más princesa para ser rescatada? Tú me ves, por curiosidad, tú me ves a mí más princesa para ser rescatada. Curiosidad, por curiosidad también. Vamos a ver, yo no voy a ser un personaje de videojuego. Por un fontanero, desde luego, no. Pero si tuvieras que ser un personaje de videojuego... Lara Croft, que es la más guay, todo el mundo dice Lara Croft. Todo el mundo Lara Croft, ¿no? Es más, yo me pasé mis primeros años de adolescencia, yo quería ser un híbrido entre Lara Croft y la de Princesa por Sorpresa. Era ahí mis dos motivaciones en la vida. Madre del amor hermoso. Sí, sí. Oye, no te creas que ha cambiado mucho, ¿eh? Empieza fuerte el programa, ¿eh? Sí. Empieza bien. Dani, que no nos escuche ningún guionista que se puede liar aquí la desenquitilla. Se lleva a Adrián. Increíble. Sí. Pero bueno, como hemos comentado, sí, efectivamente es ese prototipo que además se explotó muy bien en el videojuego, dado que, por ejemplo, si vemos en Mario, hasta más o menos que llegamos hasta el castillo de Bowser
vemos el monstruo y vemos ese champiñón diciendo de que la princesa no está en el castillo, hasta ese momento realmente no sabemos a qué estamos jugando. Ya Mario es un personaje muy popular, pero está tan bien hecho que con el castillo, esas mazmorras, ese jefe al final, nosotros inconscientemente vamos reviviendo la historia del caballero que va a rescatar a la princesa, y esa realmente es la maravilla de Mario. Y bueno, Peach es un personaje que se ha explotado en millones y millones de juegos, dado que Mario, ya sabes mi opinión de Mario, no la voy a repetir, que me llovieron palos. No, repítela, a ti que te encanta Mario. Me encanta Mario, es uno de mis personajes preferidos y creo que nunca lo han exprimido ni han sacado spin-off gratuitos ni nada de eso en los 30 años que lleva. Perfecto, ha quedado más que claro. Y bueno, ha pasado de ser un personaje florero, dado que bueno, era la damisela en peligro, a correr en el Mario Kart. Efectivamente, a pegar tortugazo, si me permitís la expresión, porque bueno, la verdad es que sí, o conchazo, pero bueno, yo prefiero tortugazo, la verdad. No, porque en el podcast no escuchan en Latinoamérica, ya se vamos a tener algún problema. Sí, el conchazo no, pero bueno, venga. Y bueno, realmente vemos esa gran evolución en el sentido de que ha habido que darle contenido a ese personaje, porque la verdad es que Mario ha sido uno de las franquicias que más palos se ha llevado de las asociaciones feministas, eso hay que recordarlo. Bueno, Mario desde luego de la PETA a las asociaciones feministas se ha llevado palos por todos lados. Pero bueno, veo que te quieres centrar en Mario exclusivamente, ¿no? Para hablar de la mujer. No, pero hay que reconocer que Peach es un personaje muy polémico, porque es la rubia tonta de turno, así, a ver si me entiendes. A partir de ahí se han ido construyendo el resto de personajes, pero Peach está ahí, y si me tiras, de hecho. Pero es un personaje, es que lo que hemos dicho, ha evolucionado, o sea, es un personaje simplón al principio, que luego forma parte de la batalla. Y sigue siendo un personaje simplón, lo que pasa es que... Bueno, sí, pero en la serie, por ejemplo, yo recuerdo momentos en la serie, era la inteligente del grupo, que ayudaba a todas a que los otros dos solventaran el problema. En el pero luego la inteligente tenía que venir del bigote a salvarla al final, porque la inteligente metía la pata, claro, como era de esperar. Y fíjate si es simple, que detalle, por supuesto, Peach no siempre ha sido la princesa de Mario, estaba antes la princesa Daisy, que era la que estaba antes, la pelirroja, no siempre ha estado Peach. Para ¿eso que qué veas, significa? ¿Que querían poner la rubia? Claro. Es que la rubia es el prototipo. Es que Mario tiene que rescatar a una princesa rubia y patosa y con sus historias rosas y demás. Es demasiado icónico. Vamos a pasar porque la verdad es que con la de personaje que hay me tengo que centrar yo en Peach. Nos vamos a ir al que quería tocar después de Samus, que de verdad es uno de mis personajes favoritos, más apasionantes, Chell de Portal, un personaje que no dice una sola palabra en los dos videojuegos, es cierto, y que tiene más narrativa que cualquier otro personaje de cualquiera de las otras franquicias que voy a mencionar. Y es que la grandeza de Chell es que aunque no hable, la rellenan los propios antagonistas de la historia, que son GLaDOS, que está todo el rato picándola y mostrándole detallitos del juego, insultos gratuitos, de todo. Muy simpática esta GLaDOS, la verdad que tiene un guionazo brutal, pero es un personaje que no vemos durante el juego, porque estamos hablando de un juego en primera persona, por lo cual no la vemos, solo la podemos ver en internet. Incluso hay un truquito para verla en un reflejo y poder ver su cuerpo, pero un personaje sin que no lo podemos escuchar y no podemos ver, y sin embargo tiene ese carisma de una mujer fuerte que está encerrada en un complejo científico y debe escapar, y que demuestra una narrativa tan compleja como es la de rellenar un personaje sin que el personaje esté ahí realmente, porque lo que lo rellena es el entorno. La verdad es que una evolución en el tema del personaje femenino muy interesante, que hemos visto, yo que sé, en otros shooters como Doom o cualquier shooter de los años 90, en los cuales pues no teníamos ni texto, ni voces, ni nada que pudiera complementar a ese personaje que realmente creábamos nosotros dentro de nuestro subconsciente. Ya es muy interesante, porque se te queda el personaje en la mente sin que casi el personaje te haya transmitido más que lo que está en la propia historia alrededor de ella, y la verdad es que es muy interesante. Y ahora nos vamos a ir a una saga en la que yo diría que con el paso también del tiempo las mujeres se han hecho protagonistas, porque sí es cierto que en esta saga ha habido muchas mujeres al día de hoy cada vez más protagonistas.
Sí, bueno, es que digamos que es una moda, de repente... Que la mujer también es un referente icónico dentro de, claro, de que es un sex symbol también como protagonista de un videojuego. Y además, ¿no? bueno, tenemos que recordar que este videojuego que vamos a comentar es japonés, que es una sociedad muchísimo más cerrada que la occidental, y que en el tema de las mujeres les ha costado bastante más, aunque bueno, hemos visto ahí a Samus Aran, pero claro, no es lo mismo poner a una Samus Aran de píxeles ahí pequeñita y embutida en un traje de marine espacial, que meter, por ejemplo, a Terra Branford de Final Fantasy VI, que fue la primera heroína de la saga Final Fantasy, que ya es decir, porque en esa época, que si no me equivoco mal, era en el 92, creo que era el 92, y teníamos después de 6 entregas, teníamos una protagonista femenina que además destacaba por no ser, no había romances, no había casi flirteos, sí que había alguna historia por ahí, pero bueno, no había el típico detalle ñoño que acaba por destrozar a un personaje femenino tan fuerte y tan carismático como es Terra. Sin embargo, teníamos ese detalle introspectivo, esa historia trabajada que tienen otros personajes como Cloud y demás. En el 94 efectivamente era Final Fantasy VI, en un videojuego que destaca por no tener prácticamente un protagonista fijo. De hecho, el videojuego te lo puedes pasar perfectamente sin Terra, aunque empiezas con ella. Hay un momento en el que se separa todo el grupo, pero ahí tiene el mérito, que además lo vemos en Dissidia cuando rescatan a los protagonistas de los demás Final Fantasy, el mérito que tiene en el 94 de poner en un videojuego RPG venido de Japón, con lo cerrado que son esta gente, meter a una heroína como la punta de lanza de... Hay gente que dice uno de los mejores juegos o el mejor juego de la saga, yo lo discutiría, pero desde luego que tiene el mérito de haber puesto esta pica que luego pues se vería realzada, por ejemplo, con Lightning en el Final Fantasy XIII. Sí, incluso con Yuna también en el 10, por el protagonismo que tiene la secuela, ¿no? Y ahora con la exageración de las 3 partes de... Pero Yuna todavía cae en el prototipo de heroína, que, bueno, vive el romance y demás. Y el segundo un poco rompe... El segundo es un juego muy suave, muy flower power, pero no dejan de ser 3 chicas las protagonistas, ¿no? Para un juego masivamente masculino, como es un Final Fantasy. Si te fijas, el final es reunirse con... Sí, al final es el que es, y el juego es el que es, y los vestidos son lo que son, y eso no lo va a negar nadie. Pero que en el videojuego, como ha sido en una saga Final Fantasy, meter a 3 mujeres protagonistas, en la que siendo coprotagonista de la primera parte la pones como coprotagonista en la segunda, sigue siendo también un paso adelante, que ya se ha reafirmado con Lightning, que es un cambio total de personalidad. Lo que pasa es que realmente la importancia de esto, que Final Fantasy VI estaba dirigido, perdón por la expresión, pero bueno, creo que es así, estaba dirigido para hombres, el target era masculino sobre todo. Final Fantasy XIII, aunque ha abierto más el público, bueno, sí, el RPG sigue dirigido al hombre sobre todo, y es de destacar que los personajes principales pues no caigan en estos, en estos mitos eróticos y demás. De hecho, bueno, hace poco leí que a Lightning en la 3ª entrega le han tenido que aumentar los pechos. Ha sido un requisito. Se han sentido obligados, ¿no? Porque han dicho, bueno, pues lo vamos a aumentar, pues yo qué sé, no les valdría con la personalidad que se han currado durante 2 juegos, que de hecho es de lo poquito salvable del argumento de Final Fantasy XIII, que le han tenido que poner más trajecitos y más pechos a la chiquilla. Y además, bueno, con los trajes que tiene, bueno. El debate de Final Fantasy es otro debate, ya fuera de personalidades y de mujeres. Vamos a escuchar la voz de Terra en Final Fantasy Dissidia para acercarnos un poquito al personaje que se han ido adueñando con el paso de la historia. I wish I had your conviction. Aren't you afraid of fighting? Estos son los comienzos, Dani, de las batallas del Dissidia, en los que te deja un mensajito. Indecision will save nothing. Y te elegías, dependiendo del personaje que te elegías, dejaba siempre una frase, y en este caso las de Terra eran como muy sutiles, ¿verdad? No quiero luchar contigo, tengo la indecisión de si voy a ganar. Es un personaje que, bueno, le intentaron... Es un personaje que le gusta mucho a la gente porque se va formando durante el videojuego y no tiene una personalidad muy marcada al principio, pero sin embargo al final se le coge el cariño que se le coge a otros personajes como Cloud
o en fin, como a la misma Lightning. Mira, nos dicen nombres por aquí en redes sociales. Mel, que dice ya con la radio puesta y preparada. En Metal Gear Iva, Big Mama o The Boss. Ada Wong en Resident Evil, ya que estamos escuchando la banda sonora de Resident Evil. O Yuna de Final Fantasy X, por ejemplo, que son otros referentes que nos dejan por aquí. Y tú también tendrás alguno, que te leo por aquí algo de Jill Valentine de Resident Evil, ya que estamos en la saga, ¿no? ¿O lo has favoriteado en Twitter y te lo veo por aquí? Lo he favoriteado. Vale. Yo es que estoy aquí, intento estar en todo. Dani, Resident Evil, una saga que apostó en ese primer Resident Evil por dos personajes, uno masculino y otro femenino, a Jill Valentine, y que bueno, que todos sabemos que se ha estirado en el tiempo. Hoy en día hay más de, yo no sé si habrán sobrepasado las 15 entre spin-off y demás, pero bueno, más de 10 entregas de Resident Evil, y en las cuales hemos podido ver un poquito de todo, desde esa primera Jill Valentine trajeada de especie de marine, los Stars, como se llaman en el videojuego, hasta, bueno, pues la misma Ada Wong que leí ahí, que empezaba como una espía internacional y acababa pues con ese vestido chino con una raja por en medio que quitaba el sentido, pues, para que nos entendamos. Trianero te has puesto tú. Sí, es que creo que ha sido muy gráfico. Ha salido la vena, sí. Dani, yo propongo una sección moda en videojuegos ya, ¿eh? Y la vas a llevar tú, además. Sí, yo la estoy viendo, pero bueno. No, voy a volver a Jill Valentine, que esa al principio va vestida de marine, pero luego en el Resident Evil 3 pues ya empieza a meterle el tema de la sexualización. Pero bueno, al menos, fuera parte de eso, ya dado que yo creo que es casi inevitable en los videojuegos, dado lo que hemos comentado antes, el target es ampliamente masculino, o sea que es inevitable que se sexualice, además recordando que los hombres también se sexualizan, que Kratos no es canijo precisamente. Tampoco lo veo yo como un sex symbol a Kratos, ¿eh? Sí, bueno, fíjate lo que te digo. O Tidus del Final Fantasy X tampoco tiene taleguita. Yo por cierto, apuesta desde aquí un héroe con taleguita, por favor. No, había uno que era unos rubitos, un barrigón, ¿no? Que era no sé qué del Playboy, que iba como a hermandad. Bueno, Larry. Ese. Hombre, pero ese, bueno, rompe todos los cánones de protagonista de un videojuego. Todos queremos ser Larry. Carlos Jordán, que nos escucha desde casa, para que veáis lo poco que juega en las videoconsolas, dice: una chica en un videojuego, creo que desde Pan en el Dragon Ball Final Bout no juego con una. ¡Madre mía! Carlos, dale un repasillo a la videoconsola, campeón. Repasillo, nada más que con juego un Tekken, un Street Fighter nuevo, cualquiera, ya te vale. Que es que el Final Bout es del 99 por lo menos. Madre mía. Han pasado más de 15 años. En fin, bueno, Resident Evil, terminando con esta saga, una saga en la que vemos que además se ve la evolución en conjunto de toda ella, en el sentido de que al principio veíamos personajes ricos en narrativa y veíamos unas mujeres, pues en fin, preparadas para hacer frente a esa amenaza, y de repente aparecieron, pues eso, las falditas con la raja, los escotes profundos y el cuero apretado en situaciones en las cuales pues hay muy poco espacio, los zombies se confunden, demás, y pues mira, el ejemplo perfecto es este. Vamos a escucharlo, que es el comienzo de un videojuego que resume perfectamente esa ideología. Vais a escuchar ya directamente al protagonista, a la protagonista. ¿Qué tiene que hacer un hombre para que le prestes ese tipo de atención? Si ese es el tipo de atención que buscas, Larsa, vas por buen camino. Suena bien. Pero yo solo hago las presentaciones. Lara Croft, te presento a Jacqueline Nadla, de Nadla Technologies. Buenas tardes, señorita Croft. Mi departamento de investigación se interesa últimamente por... Pues hablando de sex symbol, le había comentado antes que es más que Lara Croft, que además fue la primera heroína en salir en revistas y demás, clamando a eso, a Dios mío, que los polígonos por fin que viene han conseguido tener la suficiente resolución como para formar algo parecido a una mujer, y de repente pues el sexo era el gran llamativo de un videojuego que nació en PlayStation y en PC, y que bueno, pues se ha convertido hoy en día en todo un icono. Y quizás ya está un poquito más bajita su leyenda, porque bueno, ha sido superada ampliamente. El último videojuego, la leyenda vuelve a crecer otra vez. Claro, pero lo de Tomb Raider 1, 2 y 3, eso jamás se volverá a recuperar. Eso fue increíble. ¿Esa frase la has traído preparada desde casa? ¿Cuál? La de los polígonos han hecho que una mujer...
Pues que te ha quedado redonda, ¿eh? Estoy últimamente, y eso que traigo fiebre, o sea que quizás ese sea el detalle. Estoy febril y suelto cada refranero que no vea. Pero bueno, en fin, una personaje que no hace falta presentar, que ha sido portada incluso de revistas tan prestigiosas, iba a decir Time, pero no recuerdo si al final llegó a ser de Time, pero bueno, en fin, una personaje que no solo está sexualizada, sino que además, pues bueno, se le quiso dar este cariz de Indiana Jones, arqueóloga, con estudios, aventurera, y que además, en fin, todo está lo místico, en el cual tenemos que buscar la espada Excalibur, la daga de Xi'an en la segunda entrega, y bueno, la caja de Pandora, que bueno, a pesar de tener ese prototipo sexual, había cierto contenido detrás. Entonces ya estábamos viendo que bueno, ya no solo valía, a pesar de que acabamos de descubrir esto que he comentado de los polígonos, ya no solo valía esto y había que meter un poquito de trasfondo. De hecho, la reinvención de Lara Croft pues fue esa. El último videojuego que hemos tenido ha sido, señores, vamos a darle un nuevo origen y un poquito más de chicha, porque es que si no se nos muere el personaje, porque ha pasado de ser eso, un personaje que tenía el suficiente contenido para luchar con esta carga sexual a empezar a convertirse en el florero de los videojuegos. Y además el reflejo de todo eso es la película de Resident Evil, y cuando directamente Lara Croft es quien es en la película de Tomb Raider. ¿No sabes quién es? Pero en la de Resident Evil también es. No. Rejuntar títulos de películas y personajes ahí tranquilamente. Tomb Raider, hombre, Tomb Raider. Mila Jovovich y Angelina Jolie. Angelina Jolie, es la que, hombre, que Angelina Jolie en el momento de explosión de Lara Croft resumía perfectamente todo lo que decía, traspasando ese papel de sex symbol en el videojuego al cine. Y yo creo que eso precisamente lo resume, ¿no? Nos dicen por aquí, mira, es que hay un montonazo de nombres. Estoy de acuerdo, la leyenda con Dani lo llama no es tan grande de Tomb Raider 1, y yo creo que nos deja una foto efectivamente de la portada del nuevo Tomb Raider. También nos dice por aquí Carlos que miento. Ana, Nina, Lian Xiaoyu y Julia en el Tekken 3, qué vejestorios que somos. También nos dicen por aquí, para mujer en el videojuego y volver al Final Fantasy, Aeris pocas veces confraterniza uno con un personaje a un nivel tan alto. Leon de Resident Evil es el mejor sex symbol de historia del videojuego, o Ezio Auditore, que nos lo dice Mel, por dejar algún nombre masculino, que ya lo dejamos en la mesa. Y también nos dice ella que el Dead or Alive es el ejemplo de que hoy en día sigue habiendo una sexualización de la mujer en el videojuego. Otro ejemplo clarísimo. Ahora hablaremos, porque ese de verdad que tiene un capítulo para él solo. Luego tiene todos los ejemplos se reúnen ahí en ese videojuego. ¿Habéis visto la película de Dead or No, Alive? por favor. Sí. Es mortal, y es que la he visto 2 veces, porque una vez la vi sin saber que la estaba viendo, la segunda vez dije, que esto es lo que no había visto. Voy a volver a verla. Mortal. No sé, ya la dejé puesta de fondo. ¿De qué va la peli? Pues... De pelea, ¿no? Pero ¿Quieres saber el argumento? no, gracias. ¿Tiene algún argumento? Me la acabas de resumir ahora mismo. La portada de Tomb Raider de la peli, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Bueno, venga, vamos a hablar de Dead or Alive, porque es que, vamos, estamos ya monopolizando. Vamos a hablar de la saga de lucha, en fin, por definitiva, por resumir rápido, la saga que más carne poligonal, podríamos decir, ¿no? Sí. Muestra del videojuego. Carne poligonal, sí, señor. De hecho, tanto es así que hay un videojuego que es el Extreme Beach Volleyball, en el cual pues solo lo único que tenemos que hacer es jugar un poquito al voleibol y con luego, chicas en bikini, y luego exactamente cambiar, coger bikinis, hacer jueguecitos en agua, además, en fin, un videojuego entero para eso. Muy cultural. Claro, es una cosa que de verdad aquí Quitar sentido, ibas a decir. Quitar sentido. A mí esta sección de hoy me quita mucho el sentido, porque, en fin, me sonroja hablando de Dead or Alive. Luego es un juego potable, la verdad, es bastante pulido el sistema de batalla, además obviamente no llega a Tekken, pero un juego que está bastante bien, que apuesta sobre todo por la casi desnudez de su luchadora, llegando al extremo de que, por ejemplo, en el Dead or Alive 2, no sé si ha ido perpetuando ese truco. Si ibas cambiando en la franja de edad de la luchadora, que la podías cambiar, la fluidez del pecho iba variando. De hecho, acabo de recordar otra anécdota muy curiosa, y es que en los estudios... este chaval en su tiempo libre. Sí, pero espérate, en los estudios de Team Ninja, que son los que llevan el juego, ninjas son, ¿verdad? Han contratado a un especialista para diseñar la fluidez del movimiento de los pechos. Qué maravilla,
Y Pero además te voy a decir, Que no se les ocurre a ellos, ¿no? Y Tienen con que ser captura de tan- movimiento, ojo, que tontos no son. O sea, que harán el casting y pondrán los electrodos ahí. Bueno, venga, pues este me gusta para un personaje para Kasumi, que va a para aparecer Kasumi. 5 Claro. minutos. Estaba recordando, no recuerdo ahora qué videojuego, el estilo Grand Theft Auto, que ahora mismo no recuerdo cuál, que han venido utilizando Saints Row. efectivamente en el Saints Row, utilizando una actriz porno como imagen protagonista, porque ella era realmente la protagonista del videojuego. A Sasha Grey la Sasha pusiera, Grey, que por cierto la efectivamente. puedo mencionar porque es una actriz de los pies a la cabeza ahora mismo, Otra cosa es su pasado Porque- tenebroso. y Y escritora, escritora, cuidado, con un Porque- coeficiente intelectual grandísimo. Conocen muchos nombres Dios mío. de... Sí, de- sí, de- yo solo con Sasha- nombres y apellidos. Sasha Grey. Pero porque Ajá. viene a hacer un especial de mujeres en el videojuego, se la ha Ah, currado. bueno. Tengo preparado. Vale. Yo llevo 3 semanas hablando con él de este No me gusta reportaje. que me metan estas trampas, que son peligrosas. Frank Hughes nos dice: las mujeres en los videojuegos de lucha es en plan, no todas las mujeres saben pelear, pero las que saben están un rato buenas. Es un buen resumen. Lo he dicho. Pero nadie menciona a Chun-Li, Ojo, que la tengo aquí, Cuidado, Vamos a hablar por supuesto de Chun-Li, que yo creo que fue el prototipo de, con perdón, luchadora china que descubrimos aquí, esa luchadora china que bueno, que peleaba, creo que es Kung Fu el estilo que tiene, su especialidad de hecho era pegar patadas a velocidad subsónica. Y que bueno, que destacaba por esa vocecilla que tenía, que cuando ganabas las peleas, no voy a reproducir porque bueno, no tengo el timbre preparado yo para eso. Sí, por favor. Pero que bueno, Street Fighter, con la importancia que tuvo en los años 90, caracterizó pues bueno, lo que menciona aquí nuestro compañero Frank Hughes del prototipo de la mujer luchadora en los videojuegos, que bueno, pues sí, la chavala está de buen ver, pero luego son personajes que con mucho carisma, como tanto Chun-Li como Kami o cualquiera otra de las luchadoras de Street Fighter, que además es un icono. Yo creo que realmente de Street Fighter los verdaderos iconos son Ryu, Ken y Chun-Li, y algo luego, bueno, pues podemos ver a Blanca y demás, pero yo creo que esos tres son de hecho, claro, son los tres colores por los cuales podemos reconocer a Street Fighter: el blanco, el rojo y el azul. Bueno, ahora Chun-Li se ha metido a agente de S.H.I.E.L.D. en la serie. Yo el otro día cuando me enteré que era ella dije, madre mía, mira qué viaje en el tiempo acabo de dar, 20 Pero, años de verdad, atrás. Que sí, que sí. en Agentes de S.H.I.E.L.D. La ha entrado serie, Chun-Li. en la serie, la ¿Cómo actriz. va a ser? Vamos a ver, bueno, la bueno, actriz, bueno, Pero vamos a darle Dani, un hijo mío aplauso a de Dani vida. que no la pilla. Bueno, pues no, a ver, yo qué sé, estamos hablando de Chun-Li, de repente me decís que ha entrado en S.H.I.E.L.D. digo, tiene la misma edad. Ha comprado Disney también Street Fighter, por favor. A mí lo que más me ha llamado la atención es lo de siempre. No voy a abrir el debate y ya te doy a pie para que me sigas diciendo nombres, Dani, porque se nos va a hacer eterno. Pero es lo de todo. Ves a Chun-Li, la atacante china, no sé qué, y siempre con los rasgos europeizados en todos los personajes de este tipo de juegos De japoneses. hecho, se supone que el origen del personaje supone que es un personaje interracial, que no sé si es el padre o la madre que son europeos y el otro chino. De hecho, tan popular es que tuvo una película hace unos años con Christine Creo. Sí, que creo, efectivamente. Que bueno, que la película es así como es, pero bueno, que ejemplifica muy bien la importancia de Chun-Li en la industria del videojuego. Mira, vamos a escuchar un corte y nos vamos a ir a otro halo y tenéis que averiguar qué personaje es este escuchando sus sonidos, porque es muy reconocible y yo creo que lo vais a averiguar muy rápido. No sé si lo habéis pillado aquí en la mesa, Samu, Adri, no tenéis ni idea. No, la Y si os verdad. digo que es una princesa, Oh. Me quedé igual. ¿te quedas igual? Yo si no es Batman no... Solid Snake no... No, y en Batman y en Metal Gear no hay princesa, desde luego. Será. Pero bueno, Lo si hemos decimos, comentado antes, Te hemos ¿verdad? hablado de ella. si decimos princesa en los videojuegos, pues solo hay, yo creo que dos princesas que Principales, podemos sí. mencionar, o Peach o la princesa Zelda. Son las dos los dos personajes que tenemos interiorizados en ¿A esta cuál os cultura pinta que era gamer. más? ¿A Peach o a Zelda? A Peach, Peach, ¿no? Sí, sí, era Peach. Sí, Ah, no. imagínate que Zelda que mal le queda. Zelda no es tan parda como pillé las Que le cosas. está dando a Peach, Grande ¿eh? Cristian. Sí, No, si la que le da a Mario es esa, imagínate a la otra que es para echarle de comer aparte de verdad. O sea, Tú es que eras más de Daisy, ¿verdad?
Sí, a mí ese cambio me marcó de por vida. Pero bueno, Zelda, que es uno, de hecho, la saga tiene el nombre de la princesa, no del protagonista, que creo que es uno de los personajes más mancillados de la historia del videojuego, al llamarlo Zelda. Que la verdad que tiene que ser un estigma bastante profundo eso de que... Pero bueno, en fin, un personaje de Zelda que empezaba siendo también la princesa a rescatar, pero que a diferencia de Peach evolucionaba hasta, por ejemplo, llegar a Twilight Princess, en el cual veíamos una parte más oscura del personaje. Además, de hecho creo que cuando veías aparecer a Zelda con esa espada y ese arco, al final del juego decías, si al final le va a currar a la princesa a Link. Pero bueno, es un ejemplo del gran trabajo que se ha hecho en la saga Legend of Zelda y la importancia que tienen los tres personajes que hacen la columna vertebral, como son Ganondorf, Link y Zelda, en el cual pues ninguno tiene más importancia que el otro, si acaso Link, porque lo manejamos durante el juego, pero un personaje que se desarrolló muy rápido en la primera entrega, pues bueno, simplemente la rescatábamos, pero luego veíamos como en las siguientes entregas, y han sido muchas entregas de Zelda, veíamos como realmente era un personaje que no estaba solo ahí para ser rescatada y que le daba un contenido que pocos videojuegos han conseguido realzar en su historia, en una saga de verdad sobresaliente. Y como hemos mencionado antes hablando de una película fuera en el estudio, muy sensorial, y que en fin, es una cosa que Zelda, solo el personaje de Zelda puede conseguir en este videojuego, como son los Legend of Zelda. Y por ir acabando con nombres, y ahora salir un poco fuera del videojuego, por si te quedan alguno más por ahí, porque nos habían comentado, por ejemplo, el de Bayonetta, cuya banda sonora escuchamos ahora, para que nos dejes así una ráfaga de nombres que no se nos queden atrás dentro del mundo de los videojuegos. Me voy a quedar sobre todo con dos, por supuesto con Bayonetta, que en fin, fue la gran revolución de hace unos añitos, una apuesta que venía a destronar a Devil May Cry en el género del hack and slash. Que bueno, yo creo que no la ha destronado, pero sin embargo ha creado un personaje la mar de atractivo, en el sentido de que, bueno, estamos hablando de una bruja que dispara con los tacones y hace hechizos con su pelo, el cual transforma en un monstruo brutal, y que además el juego entero es un homenaje a toda la historia del videojuego, porque dentro de ese mismo juego no solo tenemos el hack and slash, sino que tenemos arcade, tenemos shooter, tenemos de todo, y además una locura brutal de banda sonora y frenético a más no poder, en una de las sorpresas de los últimos años. Y si me lo permites, para mí el ejemplo más brutal, que estaba deseando mencionarlo, en The Walking Dead, el videojuego, la aventura gráfica que fue el mejor videojuego del año pasado, vemos a Clementine, la niña del videojuego, es cierto, que es uno de los mejores personajes que se ha creado últimamente en la industria del videojuego. Una niña que, bueno, empieza, todos sabemos, en esta invasión zombie, el apocalipsis zombie, la cual salva la vida al protagonista al principio, y la vemos evolucionar como una niña de, creo que 9 años, pues se hace a la idea de que probablemente puede morir en ese mismo día, y va evolucionando hasta prácticamente convertirse en la verdadera protagonista del juego y proyectarse como futurible de la saga, en el sentido de que yo ojalá metieran un personaje así en la serie y le dieran un poquito de lustro, porque les hace mucha falta. Pues mira lo que te voy a decir, hablando de niños, creo que otro día podemos hacer un especial de peques en los videojuegos y de niños, empezando por los Rugrats, hasta que lleguemos, sí, es verdad, pero hasta que lleguemos a los mismos que has tratado tú ahora, pasando por The Last of Us, por el Beyond, son juegos más actuales, y también puede haber una evolución en ese tipo de personajes más jóvenes que tienen la importancia en el videojuego y que además cada vez son más adultos, ¿no? Y esa denotación también nada más por el Alex Kidd, ¿no? Por ejemplo, pues mira, es un buen ejemplo. Niño. Nos dicen por aquí que Mirror Edge no estaba mal tampoco, y es cierto, también. Y ahora cuando se ha conocido va a tener segunda parte, y también decían por aquí, Remember My Name, Samus, cualquiera la tose. Y nos preguntaban por aquí si sabíamos algo del Portal 3. Yo sé que Half-Life había guardado el nombre como marca, el de Portal 3, y había eliminado el de Half-Life 3, pero de momento son todas suposiciones. Pero en Valve no se puede saber nada. Vamos, ya os dije que la tesitura es que probablemente para esta Steam Box que van a sacar en breve, probablemente la punta de lanza sea el Half-Life 3, como hicieron ya con Steam hace ya 10 años.
pero bueno, no podemos saber nada, pero vamos, que sepáis que seguro Half-Life 3 no va a tardar mucho en decirlo, ¿no? No, Sí, porque es el bombazo que necesitan en marketing para vender. Bueno, y para hilar un poco con las mujeres del videojuego, pero fuera del videojuego, nos entonamos un poco en la banda sonora que nos encanta, además de Mass Effect 3, que bueno, parte de esa variedad de que tú puedes elegir la opción de ser masculino o femenino como tantos otros videojuegos, y de ahí extrapolamos la elección del personaje a tantas mujeres que también están como iconos trabajando para los videojuegos, Dani. Sí, porque además cuando hablamos de industria del videojuego siempre pensamos en el señor de gordete con gafas como CEO de una empresa, y por supuestísimo eso ya pasó a mayor vida hace mucho tiempo, no solo ya porque no solo son señores gordetes, que bueno, que viva los señores gordetes que hacen enormes videojuegos como el señor David Cage y Beyond, pero no, vamos a hablar de mujeres que llegaron al tope o quizás destacaron en sus respectivas parcelas dentro del videojuego. Por ejemplo, nombres como la que hemos mencionado antes, Jade Raymond, que es una de las creativas que crearon la saga Assassin's Creed, que ya es decir mucho, porque son 7 o 8 entregas ahora mismo, no recuerdo el número, pero en la cual la carga narrativa es de lo más importante. De hecho, van siguiendo esa línea temporal que van retratando una y otra, y que bueno, la verdad que es un logro llegar a un AAA como de este tipo y ser una de las creativas. Y además es lo más importante porque la historia es la base de Assassin's Creed, y digo la base obviamente siempre es la historia, pero si consensuamos un poquito con el estilo de juego, es repetitivo casi en todos, y te puedes llegar a cansar por las réplicas, ¿no? Que a mí me cansa, los jugones. Lo digo así. Bueno, pues por ejemplo tenemos tu caso, de que el estilo de juego cansa, entonces la historia es tan importante para llegar a convencer con un nuevo personaje, con una nueva ciudad, con un nuevo país, con una nueva época, que es lo que termina lanzando al videojuego, a pesar de que obviamente, como todos, ha tenido crítica la Assassin's Creed. Siempre un AAA termina vendiendo mucho, pero termina teniendo más críticas de lo normal. Pero bueno, como he comentado, hace poquito la revista Fortune Magazine ha sacado un listado de las 10 mujeres más poderosas del videojuego. Entre ellas estaba Jade Raymond, pero bueno, tenemos otros ejemplos más. No voy a poner a soltar aquí nombres como un loco porque sería inútil, pero voy a destacar algunos, como por ejemplo Amy Hennig, que es la directora creativa de Naughty Dog de Last of Us, una de las responsables de Last of Us. Así que ahí tenemos ya de momento a dos de los videojuegos más importantes de este año, y detrás ha habido mujeres. O sea que estamos viendo que la industria hace ya mucho tiempo que se abrió, y que bueno, aunque tengamos esta pequeña disputa siempre nos encontramos nombres como por ejemplo el de Lucy Bradshaw, que es la vicepresidente senior de Maxis, es decir, desde ese SimCity polémico que ha habido este año, hasta las mentes creativas que ha habido detrás de los Sims. O sea que tenemos, yo creo que toda la industria del AAA tiene nombres como por ejemplo Jessica Tams, que es la manager directo de Casual Games Association. Buen inglés, no, pero primero siempre cuesta sacarlos para adelante. Bueno, pues atención con esta, que es Kiki Wolfkill, ¿vale? Kiki Wolfkill, nombre muy castellano, que es la productora ejecutiva de Halo. O sea que tenemos una industria del videojuego que ha evolucionado y ha llegado a... Sí, que deja de ser noticia el hecho de que una mujer quizás esté arriba en un equipo. Quizás la noticia es eso, que ya no, a mí no me sorprende. Digamos que bueno, hemos hilado un poco con este reportaje y con la publicación en la revista, pero que no sorprende para nada. Voy a pillaros ahora. Samu, ¿cuál es tu personaje femenino de los videojuegos el que más te haya calado? Pues sí, me has pillado. Porque realmente, aparte de que no soy un gran jugón, yo siempre me he ido a la saga. Yo empecé con los de LucasArts, que poquitas hembras podemos sacar de los juegos aquellos. Pero sí recuerdo, por ejemplo, el Silent Hill, que aunque no han sido personajes recordados, pero oye, eran chicas, mujeres, las protagonistas de algunas de las partes. Y bueno, las clásicas Chun-Li, como he dicho antes, o del Mortal Kombat, Sonya, guitarra. No sé, de los últimos, el que más recuerdo ahora mismo es el de Last of Us, por el Page y todo el tema pero
No sé qué te Ellen Page es de Beyond. Perdón, Beyond De Two Beyond, Souls. claro. Aunque vamos, se parece más a Ellen Page que a la otra. Sí, es verdad, Me he juega. confundido. Sí, De sí, sí, hecho, sí, te has tienes confundido y es lógico es que con todo el debate que hubo entre una línea y la otra, está abierto. Adri, ¿tú te quedas con alguna en concreto? Pues- Siendo chica tienes que representar eso. A ver, yo juego poquito videojuegos, ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, pues me gustaba mucho un juego que jugaba de pequeñita con mi madre, además jugábamos las dos, que era Broken Sword. Que había el personaje femenino que era Nico se llamaba como mi hermano, por eso me acuerdo. Y me gustaba mucho, me llevaba el pelo así muy chulo y me acuerdo que era una tía muy guay, era así. Y además, molaba. otro hermano nos prototipo. ¿Cómo? ¿Tu hermano nos escucha? Para mandarle un saludo, no, si no nos escucha no se lo mandamos. Sí. ¿Sí? Sí. Nos estará No sé si engañando, no ¿no? ha sonado. Vamos a intentarlo, ¿no? Pues Nico, un saludo por si nos escucha, pero al del videojuego. No ha sonado muy convencido de eso. Pero bueno, Nico, que además es otro prototipo de la periodista, porque Claro, yo lo como hemos tiene visto que ser. o ahora digo Beyond Two Souls, pero bueno, Beyond Good and Evil también tenía otra periodista y parece que es otro prototipo que nos gusta mucho en los videojuegos, repetir el de la periodista aventurera. Y el tuyo, rapidísimo, Dani. El mío, Sí. bueno, pues ya sabéis que tengo predilección por Samus Aran, pero yo me quedaría con Jill Valentine de Ay, me has Resident Evil. quitado, tira, Ay, vete por ahí, fuera. Fue Nada. muy fuerte ese Pues... Oye, y Peach, la princesa Peach. y para cerrar, Por darte déjame una- dar otro detalle que se me ha olvidado antes, muy importante, en la saga Mass Effect, en la cual, pues bueno, sabemos que el protagonista, aunque se puede modelar a nuestro antojo, normalmente es un hombre. Sin embargo, en la tercera entrega metieron aunque podíamos meter una mujer desde el principio, pero metieron una mujer oficial como la comandante Shepard, o como se llama en la industria del videojuego la Femme Shep, que se ha hecho, yo creo que es prácticamente más famosa que su homónimo masculino. Y justo antes de acabar, porque ya vamos a entrar con cine en unos segundos.